Bueno, vamos a seguir analizando el resultado de este proceso constituyente. Conversamos con el presidente del Partido Comunista a esta hora en el estudio de Hoy es Noticia, Lautaro Carmona. Muchas gracias por acompañarnos y por estar en el estudio de Hoy es Noticia. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de invitación. Muchas gracias por su tiempo. Después de las posiciones críticas que han surgido desde su partido y desde varios otros sectores del oficialismo, ¿ya llegó la hora de tomar posiciones? A ver, yo creo que si uno sigue la secuencia del proceso, todos los anuncios abiertos, públicos, no cosa de información reservada, indican que cada día el proyecto es peor que el día anterior. Entonces uno podría decir, se va caminando hacia una suerte de conclusión inevitable, pero hay entre medio actores que han jugado un papel muy destacado y con mucha tesón. Me refiero en particular a las consejeras y consejeros que representan Unidad para Chile, al sector progresista, al sector de izquierda, y que han perseverado en el debate punto a punto, en las votaciones. Entonces, nosotros hemos llegado a la siguiente conclusión, sí, que ellos nos propongan como síntesis una propuesta tanto a la comunidad de liderazgos sociales y políticos como a los partidos, y nosotros vamos a asumir y nos vamos a hacer cargo de esa propuesta. O sea, quieren escuchar lo que emane de quienes estuvieron en el Consejo para decir por qué opción van. Pero todo indica, al menos de acuerdo a las posiciones que han surgido desde el oficialismo, que ustedes no van a votar a favor. Todo indica que la propuesta que nos van a hacer, con argumento, con demostración de ejemplos, en qué momento ellos hicieron propuestas de correr el cerco a favor de una idea mayor de constitución que contemple a toda la sociedad chilena y no solo a un sector, indica que van a hacer, digamos, una recomendación que no respalda ese proyecto, porque es un proyecto que se hizo usando la máquina de la mayoría, que la tienen y que la tienen por una elección mediante, pero que no tuvieron ninguna consideración con las miradas que tenían estos 17 consejeros. Estoy integrando allí a Ligüen Artileo para tomar lo que era la primera idea madre de esto, corregir lo que pasó el 4 de septiembre, hacerlo con sentido país, imaginar que una constitución no es programa de gobierno, como dijo en un momento Belén Matei, sino es una carta ley madre que debe regir las articulaciones legales del país por mucho más que 4 años. Entonces, Lautaro, imaginábamos que ahí iba a haber una consideración. No la hubo y hay ejemplos que ellos van a mostrar. Usted mencionaba a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Sabemos que representa un tremendo liderazgo. Hoy es alcaldesa de la comuna de Providencia, insisto, pero es la carta presidencial más probable del sector en el que ella milita. Desde el Partido Comunista, y considerando la tremenda distancia política que hay, por ejemplo, entre ustedes y la alcaldesa de Providencia, ¿hay expectativas con el planteamiento que ella pueda tener durante las próximas jornadas? Hoy yo diría que, para no hacer una exageración en la lectura y en la expectativa, nosotros preferimos quedarnos, hay una valoración del punto que hizo que coincidió con la observación que nuestras consejeras y consejeros hacían al proyecto. Estaba trabajando Republicanos y Chile Vamos, que estaba transformando el debate constitucional en un debate programático de gobierno. Y creo que si hizo el punto, tiene razones. No soy yo ni su asesor, ni coincido, digamos, en su futura propuesta. Pero les hace sentido el planteamiento de ella. Pero es un dato de la causa que lo da el propio sector, el sector de ellos. Lautaro, ¿por qué seguir esperando? Y esto se lo vuelvo a preguntar porque incluso el consejero de su partido, Fernando Viveros, hace aproximadamente 2 semanas dijo, la suerte está echada. Porque hay muchas cosas en la vida en que los procesos hay que vivirlos hasta el último segundo, en la expectativa sana de que quienes tienen la mayoría reconsideren su propio texto y lleguen a la conclusión que están haciendo una propuesta de un proyecto de constitución que favorece solo a un sector del país. Y en este caso al sector más privilegiado del modelo que sostiene, porque hay algo que develar, digamos, que es muy evidente. La Constitución institucionaliza un modelo neoliberal que es la causa de los 2 Chiles. Un modelo que tiene Estado subsidiario y que le amarra las manos a un papel mayor del Estado en políticas de corrección, de redistribución y también del punto de vista de la iniciativa económica. Entonces,
Si ahí hay un debate que hace falta que ellos se hagan cargo a plenitud, que no sea que la izquierda se adelantó y descalificó a destiempo, que no sea que no hubo más contraargumento a las imposiciones que ellos hicieron. Todas esas demostraciones son en pedagogía política muy importantes, sobre todo cuando tú vas a enfrentarte a muchas fake news respecto a de qué se trata esta Lautaro, propuesta. ¿es mejor la del 80? Yo creo que, voy a decirlo al revés, digamos, y queda muy en evidencia. Este proyecto es peor que la del 80. Por conclusión, la del 80 te mantiene un debate abierto y algunos han hecho un punto que yo habría reivindicado la Constitución del 80. No, yo estoy porque la Constitución de este país no puede soportar en el implícito un Estado subsidiario, porque es la limitación a un modelo de desarrollo en donde la soberanía económica del país, que radica no solo en la iniciativa de los privados, sino también el papel del Estado, está limitada y limita el desarrollo del país. ¿Y qué le pasa a usted, Lautaro, como militante histórico del Partido Comunista, plantear y afirmar lo que acaba de decir con las reiteradas y constantes críticas que desde su sector y desde su partido han existido desde siempre a la Constitución del 80? Y se mantienen. Yo he dicho, y lo digo hoy día de nuevo, ¿Es frustrante tener que afirmar lo que acaba de afirmar? Eso no significa que nosotros no vamos a mantener en alto la lucha por terminar con el Estado subsidiario que sostiene esta Constitución vigente. Ya, pero no en ese sentido me imagino que genera una cierta frustración. O sea, la frustración está más allá de ese solo hecho, digamos. El resultado del 4 de septiembre fue un golpe contundente a las posiciones y a las expectativas, a mi juicio, de un sector muy grande del pueblo de Chile y de los partidos que tenemos un compromiso en la lucha democrática y por avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Eso es muy duro y está siendo la consecuencia de por qué hoy día, ratificado luego el 7 de mayo con las correlaciones que se dan en el Consejo, por qué, digamos, se permiten una constitución mucho más neoliberal, que constitucionaliza y transforma literalmente en la Constitución, ya no solo en la ley, derechos en mercancía. La educación, la previsión, la salud van a quedar sometidas, digamos, a el libre mercado, Lautaro, a quien tiene mejor capacidad adquisitiva. Y si esta propuesta es rechazada el próximo 17 de diciembre, desde el partido que usted lidera, que es el Partido Comunista, ¿van a abogar por un nuevo proceso en el corto o mediano plazo? En un sentido de realidad, todos sabemos que bajo este gobierno, que debe abordar elecciones nacionales el próximo año y el año subsiguiente, todas con efectos tremendos, digamos, tanto en concejalías y en gobiernos regionales, como en parlamento y presidencial, no hay espacio para elecciones, para otras elecciones con vivienda. O sea, se alinea con la postura que en algún minuto planteó el propio presidente de la República. Es que es muy evidente. Eso no significa que alguien pueda cerrarle a la soberanía ciudadana la necesidad de plantearse el tema, particularmente el Estado subsidiario y la conquista de un Estado social y democrático. ¿A través de una reforma constitucional, por ejemplo? Si diera lugar, pero yo creo que eso va a tener su limitación, salvo cual sea la composición del Parlamento. Si hay una correlación tan favorable como para tener reformas estructurales a la Constitución, la habría también para tener, digamos, una convocatoria en su momento, definido con la soberanía ciudadana, que permita que nazca una constitución del proceso mismo y de la discusión del conjunto de la sociedad chilena. Ese es un debate que nadie le puede privar por adelantado a la soberanía ciudadana, ni tampoco alguien puede imponérselo. Por tanto, vamos a vivir en su justa medida y hasta el final cada proceso, cada día tiene su afán, pero no se cierra ni es fatal lo que pueda ocurrir si es que no existe, digamos, una peor constitución que la vigente. Bueno, recordemos también el proyecto que finalmente fue aprobado, presentado en su minuto por la senadora Rincón y el senador Walker, que baja los quórum, por ejemplo, para hacer cambios a la actual Constitución, en el caso de hacer reformas constitucionales. Lautaro, ¿reconoce algo bueno en esta propuesta? De verdad, lo digo desde adentro, no. Sentí siempre una disposición concluyente, sectaria, autorreferente, particularmente en primer lugar por las consejeras y consejeros del Partido Republicano, que no estaban dispuestos a nada que fuera
lograr, digamos, que se incorporaran una mirada que tiene el resto de la sociedad. Y terminamos, claro, siempre hay semánticas corregibles, siempre hay puntuaciones que mejoran, pero esa no es la esencia de una propuesta constitucional. Yo creo que aquí se ha farreado y la responsabilidad está en quienes tienen, la mayoría, tienen todavía, para determinar, sin siquiera dialogar con nadie, una reflexión y una conclusión que lleve a una propuesta que sea aceptable, pensando en Chile y no pensando en una parte de Chile del punto de vista territorial, ni en una parte de Chile desde el punto de vista de la densidad poblacional. ¿Usted hubiese aprobado el proyecto o la propuesta de los expertos, el anteproyecto? Ese anteproyecto sí, no era mi propuesta, no era lo más avanzado, era posible haber logrado incluso en algunos aspectos temas, digamos, más precisos todavía, pero en lo sustantivo era un texto que es lejos. Pero ahí no hubo participación ciudadana. Pero no hubo, y en eso tú tienes toda la razón. La debilidad de origen que tenía es que fue un acuerdo entre representaciones de partidos, que fue ratificada a nivel del Congreso Nacional, y donde la soberanía ciudadana no se expresaba en esa dimensión. Al menos en esa primera parte. ¿Será que para llegar a una constitución que genere consenso hay que, tal vez más adelante, ya ha quedado claro que al menos en este periodo presidencial no va a pasar, pero será que para llegar a consenso, será que una comisión de expertos y expertas va a terminar redactando la nueva constitución de Chile? No, yo tengo una confianza inaudita después de todas las experiencias que sean, por negativas que sean, en que la soberanía ciudadana sabrá usar su sabiduría para determinar cuál es el colectivo que esté validado y apropiado, con competencias del caso, para llevar adelante una propuesta que reúna todos los requisitos desde el punto de vista técnico, jurídico, pero también político y particularmente en una cosmovisión de sociedad donde estén presentes todas las partes de Chile, incluyendo los pueblos originarios, por ejemplo. Claro. Entonces esa sabiduría yo creo que el pueblo la tiene y que enfrentado a un desafío, habiendo vivido reveses como los que ya se vivieron el 4 de septiembre, o habiendo vivido, digamos, esta mala experiencia de una mayoría en un sector del país, va a tener inteligencia y capacidad para hacerlo. Lautaro, ¿ya está claro a estas alturas cuáles van a ser las ideas fuerza, al menos desde la oposición y desde el propio Partido Republicano, para la campaña de la favor? El tema de la seguridad, por ejemplo, la propiedad de los fondos, de las cotizaciones, el tema de la estabilidad, el crecimiento, etcétera. ¿Cómo hacer campaña desde la otra vereda? Y, por ejemplo, decirle a la gente que están en contra de una constitución que da seguridad, como sostiene, por ejemplo, la oposición. Yo creo que haciendo mucha pedagogía y hablando muy directamente en forma presencial con la mayor cantidad de representaciones de nuestra sociedad. Y disculpe que le interrumpa, porque esos mismos conceptos fueron utilizados al momento de hacer campaña para llegar al Consejo. Por lo tanto, esas ideas fuerzas, que son preocupaciones de la ciudadanía, van a estar en la campaña para el plebiscito. ¿Cómo hacer campaña desde la vereda de ustedes? Estamos desafiados a una pedagogía política muy eficaz, muy transparente, muy directa, que diga, por ejemplo, que el patrimonio, el tema de la seguridad en la convivencia no es de la derecha. Que diga, por ejemplo, que cuestiones como la previsión, la salud, la educación no pueden ser mercancías, que las resuelva el que tiene mejor capacidad económica en el mercado. Como, por ejemplo, indicar que temas que son del conjunto no están restringidos, o temas que son demagogia y populismo, como liberar contribuciones cuando la inmensa mayoría del sector de capa media, del mundo que tiene titularidad de vivienda, no paga contribuciones. Entonces, hacen una liberación falsa. Pero no es una tarea fácil, Lautaro, comunicacionalmente, porque el mensaje desde el otro lado es bien potente. Claro, porque mucha gente y así ganaron también la mayoría en el Consejo. Mucha gente cree que tiene un nuevo ingreso porque se libera, digamos, de un pago y no toma nota de que ese pago no lo tiene en su vida cotidiana. Entonces ahí nos va a costar mucho trabajo y lo que está haciendo, digamos, es liberar a un sector de lo que son las contribuciones de su primera vivienda. Y esos no son los más desvalidos, siempre son los mismos sectores de la élite, de los privilegiados. Creo que tenemos que ser capaces de mostrar cómo se asocia una ley como la nueva Constitución con el desarrollo del país. Y el desarrollo tiene que ver con
posibilidades en que el Estado también juegue un papel en la economía, no exclusivo ni excluyente, pero sí un papel. ¿Cómo logramos que en la política de redistribución de la riqueza pase por políticas de Estado en función de los ingresos que el Estado tiene? Sí, le entiendo, pero en medio de una crisis de seguridad ciudadana, en medio de la preocupación que significa para cada una de las personas que viven en este territorio y que tienen derecho a sufragio pensando en el próximo 17 de diciembre, ¿cómo competir o cómo buscar el discurso correcto para hacer campaña, para dejar en claro que ustedes también están preocupados de la seguridad, pero por el otro lado van a tener, por ejemplo, a la oposición, al Partido Republicano, a Chile Vamos, diciendo, acá en esta propuesta hay una defensoría de las víctimas, o por ejemplo en el tema de las cotizaciones, que sabemos todo lo que se habló en la propuesta anterior y las fake que hubo al respecto. Ellos acá, el discurso claramente va a ser, nosotros garantizamos la propiedad de los fondos. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir con esto es que queda claro que ustedes desde el oficialismo, por supuesto, también están por la seguridad y eso no cabe duda. Pero también hay que utilizar esos conceptos para hacer campaña y competirle, claro, en el fondo los votos al otro lado. No sé si me explico lo que le planteo. Totalmente. Yo creo que es un espacio, una dimensión que no solo en Chile, sino a nivel general tiene la política, que es la capacidad de transformar las ideas correctas, las ideas justas, las ideas de mayoría, en ideas comunicacionales que permitan una buena batalla de ideas. Y entonces una idea respecto a la otra, la gente pueda discernir en cuánto le compromete, en cuánto lo beneficia. Y ahí, digamos, hay cosas que uno puede ir por el lado negativo demostrando cuál es el origen que tiene, por ejemplo, la permeación del tráfico y la droga en Chile, y particularmente la droga dura. ¿Son los gobiernos democráticos o es el financiamiento de la DINA bajo dictadura? ¿Cuáles son la incorporación y las marcas relajadas que tiene el control y la fiscalización en lo que son las grandes exportaciones en la minería, en la madera? ¿Y quiénes están detrás de eso? Entonces, cuando se asigna a priori a un pueblo entero, digamos, responsable de aquello, está abusándose de eso para proteger y esconder a quienes están haciendo el gran negociado en este plano. Y así podemos seguir, digamos, con una cantidad de elementos que son de corrupción abierta y directa, que han alterado el juego y el intercambio en la política y la falta de respeto a la política que la gente en general le tiene por ese tipo de licencias y omisiones. Quiero conocer su opinión sobre otro aspecto que se aprobó en el Consejo, cuando se aprueba la redacción que establece que una grave amenaza terrorista será una causal para que se declare estado de sitio. ¿Ve riesgos implicados en una frase, en una afirmación como la que le acabo de leer? Por ejemplo, cuando se dice una grave amenaza terrorista. Sabemos que incluso desde el propio oficialismo, desde el propio gobierno, han reconocido terrorismo en la macrozona sur. Yo creo que constitucionalizar todas las conductas que deben ser penalizadas con rigor y con penas mayores si hiciera falta, es un error desde el punto de vista del sistema jurídico, del Estado de Derecho, del fair play con quien nos vamos a relacionar en la vida cotidiana del país. Y por consiguiente yo soy partidario que eso sea debate de una ley y no sea materia de una constitución. ¿Pero es riesgoso lo que le acabo de leer? Claro que sí, es riesgoso porque puede hacer retroceder los espacios democráticos a propósito de que alguien califique de grave, o sea, es un tema que tiene cierta proporción de subjetividad, una amenaza connotada como terrorista. Entonces creo que si queremos resolver el tema, vayamos a resolverlo con las capacidades técnicas, de personal, de recursos humanos, de logística, de inteligencia y con un crecimiento y drasticidad desde el punto de vista sancionatorio. Pero no rigidicemos en la convivencia, trasladando esto a una constitución que luego va a marcar todo el resto de las leyes. Lautaro, hablemos también de la campaña. ¿La van a hacer en conjunto con Socialismo Democrático e incorporada también la democracia cristiana? Es el propósito explícito que hemos dicho todos, no he escuchado, para hablar al revés, a nadie desentendiéndose de la necesidad en un arco de gran diversidad, donde cada uno tiene un sector de influencia, jugando cada uno plenamente su papel y su identidad, seamos todos contribuyentes, que mientras más diverso y más ancho, más posibilidades hay
de llegar a una masa de mayorías dentro del país. O sea, los podríamos Y ver eso juntos en la tiene franja, que por ser ejemplo. sobre la base de una sinergia en que todos nos colaboremos sin que nadie tenga necesidad de renunciar a su identidad. Se puede representar, por ejemplo, en un esfuerzo en la franja televisiva. Es un tema que no está descartado, no está puesta la tesis a la inversa. No partió esto porque cada sector vea primero su propio esfuerzo, sino al revés, y eso augura una buena posibilidad. Bueno, vamos a quedar bien atentos a ese tema. Me imagino que ya han podido conversar la posibilidad de, por ejemplo, participar en conjunto en la franja televisiva, desde la Democracia Cristiana y hasta el Partido Comunista, pasando por Socialismo Democrático y el Frente Amplio. Quiero preguntarle también por usurpaciones. Sabemos que es un tema de esta semana. Comienza mañana una discusión en comisión. ¿Estará el apoyo del Partido Comunista El Partido veto Comunista presentado por el gobierno? Tiene una posición en lo que el partido, la bancada, el Partido Comunista, para ser más preciso, considera el corazón del proyecto, que son en la ley de usurpaciones la titularidad de quien tiene la fuerza para abordar el tema como un delito muy connotado, pero y tiene posición tomada respecto a que esto no puede ser bajo ninguna condición autotutela que lleva a trasladar a los civiles, a los que no son el Estado, Sí. la iniciativa de cómo corregir o repeler una pretensión de usurpación. Eso puede tener costos muy altos. Ahí usted se refiere Y a la hay- legítima defensa privilegiada, pero en ese Exactamente. aspecto hay relativo consenso. Yo me refiero Bueno, eso, pero particularmente... es que en ese aspecto que hay relativo consenso es para nosotros la esencia del proyecto. En lo otro Sí. hay diferencias en algunos aspectos como son la proporción de penas que tienen el delito mismo de usurpaciones, sin distinguir que hay usurpaciones y usurpaciones. Hay unas que tienen pretensión directa de agresión ofensiva, incluso con riesgo de no solo de los bienes, sino de las vidas, Ahí justifican pena de cárcel. pero sin ninguna duda. Y en el otro... Pero hay usurpaciones que han sido parte casi del desarrollo del país, en lo que son, por ejemplo, el nacimiento de muchas poblaciones que nacen de tomas de terreno que se convienen luego en cómo respetar y hacer, digamos, que las partes vean de eso no un daño de uno al otro, sino vean un beneficio tanto por la reparación material que le hacen a los titulares del espacio, como por lo que significa para quienes briegan desde las posiciones de trabajadores, trabajadoras, por el derecho a la vivienda. Y eso da recompensa, saber que fui parte de un convenio que vino a propósito de un hecho consumado, que era una usurpación de un territorio, estoy pensando en privado, pero también están los territorios públicos, y nace, digamos, una villa, una población, resuelve para muchos ese derecho tan Lautaro, anhelado a la pero vivienda. ¿en qué aspecto de los vetos presentados por el Ejecutivo no estará el apoyo del Partido Comunista o al menos lo están evaluando? Desconozco el detalle que está viendo en este momento en conciencia la bancada, que está conversando la bancada con el Ministerio del caso que lleva la titularidad de este proyecto y que lo está haciendo en forma muy responsable, muy respetuosa, muy franca y con argumentos que hay espacio para que las bancadas tengan posición tomada. Porque yo tengo acá algunos antecedentes que indican que el mayor conflicto son las penas para quienes protagonicen ocupaciones, comillas, no violentas, según la terminología jurídica, es decir, en las que no hubo daños materiales ni agresiones, ni intimidaciones contra personas. Recordemos que el Ejecutivo, en ese aspecto en particular, ha dejado potestad del juez determinar si hay una multa, por ejemplo, o si hay una pena de cárcel. ¿Cómo lo ven en ese aspecto Nos particularmente? parece un avance el dejar en ese espacio de que sea el juez el que discierna cuál es la sanción que corresponde. Nos gustaría ser todavía más claro y categórico. Estas mismas condiciones que tú pones a una usurpación no violenta, o sea, toda usurpación vamos a llegar, digamos, a convenir que es violenta porque está Sí, claro. transgrediendo una norma, pero vamos a comprenderla bien cuando un terreno oriazo de un espacio determinado es elegido por una cantidad de pobladores organizados y organizan allí asentarse pensando, digamos, en construir así su futura vivienda, y eso no tiene ni agresión a los titulares de la propiedad,
ni destrucción menos de la propiedad, sino por el contrario. Bueno, hay que tener una consideración que eso es... ¿Qué tendría bien. que pasar con esas personas en ese caso, de acuerdo a su punto de vista? Piensa tú que si pasara una pena que significara cárcel, tendrían que el Estado usurpar territorios para construir cárceles y poder meter a todos los que están involucrados en una toma de terreno. O sea que en ese caso sería multa. un absurdo, pero evidente. Sería una multa y sería una condición de diálogo para que las partes, ¿Pero a usted le privada gustaría o que Estado, quedara establecido aquello, que va a ser una multa, o le parece bien que sea un juez el que decida? No, a mí me parece que la bancada nuestra dice allí no debiera existir siquiera la alternativa que hubiera una pena de cárcel. Bueno, y ahí está también parte de las diferencias que existen incluso con el planteamiento del oficialismo. ¿Cree que finalmente el gobierno va a retirar ese punto particular? Me gustaría, pero no podría afirmar nada porque al respecto no tengo una conversación hecha de mi parte con la ministra del Interior o con el gobierno mismo o con el ministro secretario general de la Presidencia. Tengo la sana expectativa que sí lo tenga mi bancada y precisen en detalle todas las prevenciones del caso. Bueno, vamos a quedar muy atentos a ese tema y por supuesto a la posición que tomen desde el oficialismo de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Todo indica que van a ir por el en contra, Lautaro, pero me imagino yo están esperando que este proceso llegue hasta la última instancia. Alicia Contreras nos actualizaba desde el Consejo Constituyente que faltan muy poquitas etapas para culminar este proceso. ¿Cuándo debiesen tener una decisión tomada? ¿Fecha? Lo dije delante. Clave de las claves para nosotros es la propuesta que nos hará las y los consejeros constitucionales de nuestro mundo, incluyendo además a Ligüena Antileo, que va a ser inequívoca, va a ser de todos los que, pues ahí hay delegaciones de distintos partidos y tenemos todos la voluntad de recoger, acoger y compartir con un liderazgo social esa suerte de cuenta resumen, y ese es un dato muy autorizado para nosotros, pues son quienes estuvieron. Sí, claro, si me lo planteó al comienzo. 7 de debate. noviembre, aprox, 6 de noviembre. Todo indica que las fechas se pueden adelantar. Ya, este fin de semana. Me da la impresión que los espacios no dan, según lo que yo registro, para que la votación final del texto esté este fin de semana. Ya, o sea, vamos a quedar atentos a aquello, porque también algunos plantean que podría ser una desventaja para ustedes demorarse en poner un punto de vista sobre la mesa, pensando en que desde el otro lado ya se ha planteado y se está potenciando precisamente las ideas fuerza que hablábamos hace algunos minutos atrás. No, pero pensando, ¿cuál es el tema de fondo aquí? Lo que va a registrar la ciudadanía, en mi opinión. ¿Hubo o no hubo disposición de quienes tenían la mayoría de construir una propuesta que superara lo que fue el fracaso del 4 de septiembre, imaginando un proyecto integrador de toda la sociedad? Y nosotros vamos a tener en nuestras manos la demostración que hicimos todo hasta el último segundo, porque quienes tenían la mayoría y tenían la llave para resolver eso, no lo hicieron o lo hicieron. Ya, eso van a potenciar en la campaña. Ese es un tema muy de fondo. Es decir, esto no puede ser, hay que demostrar que uno quiso bregar por una constitución que fuera distinta y que superara la actual. Quienes trabajaron por mantener lo que hay y profundizar en la manifestación neoliberal de la Constitución son los que no quisieron escuchar ni considerar e impusieron con su mayoría, que la tienen, su sola mirada. ¿Y deberían salir figuras políticas en la campaña o más espacio a la sociedad civil? Yo creo que debería salir todo lo que es la sociedad real. Entre ellos hay figuras políticas, pero hay figuras que también son políticas, las consejeras y consejeros, y hay figuras del mundo sindical y social, del mundo de la cultura, que son testimonios de cuánto empatiza ese proyecto con la vida real. Yo espero que haya muchos testimonios autorizados por el solo hecho de presentarse y que ayuden a construir corriente de opinión. Lautaro, la última pregunta. ¿Qué le pasa a usted como un dirigente histórico del Partido Comunista cuando se pone sobre la mesa o se ve la posibilidad que personas con las que ustedes gobernaron, por ejemplo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hoy podrían estar
por el a favor. Me refiero, por ejemplo, a senadores o a políticos de Demócrata, de Amarillo. De hecho, recordemos que la senadora Jimena Rincón participó en la campaña contraria a la de ustedes en el último proceso del 4 de septiembre anterior. ¿Qué le pasa cuando personas que gobernaron con ustedes en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet están o podrían estar por la opción contraria? Bueno, es un dato la causa, nadie puede alterarlo y cada uno se hace cargo de la coherencia, de la consecuencia de cuánto bregó por un proyecto y hasta qué consistencia y qué razones tiene para hacer opciones distintas. Yo creo que negar ese derecho sería un absurdo, pero cada uno en la sociedad sabrá valorar y evaluar la posición y la consistencia y coherencia de todas y todos los políticos y los liderazgos de opinión que hay en la sociedad. Le quiero agradecer, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, por venir al estudio, por esta conversación, abordando también cómo se vienen las próximas jornadas, pensando en que lo más probable es que de aquí al fin de semana tengamos una postura desde el oficialismo, ¿no? Es probable, sí, no lo niego. Ya, bueno, muchas gracias, Lautaro. Que tenga una buena tarde.